Son las 4 de la mañana. Estamos en la casa de Terce y no podemos hacer mucha bulla porque los papás están durmiendo, aunque ya casi se levantan a hacernos el desayuno. A continuación vamos a hablar de la empresa ISA. Hace mucho tiempo, en 1969, se lanzó la superidea de crear una gran empresa, generadora y transportadora de energía, conocida hoy como Interconexión Eléctrica S.A., la cual en 1994 se dividió en dos partes, todo por cuestiones legales de nuestro bello país, Colombia. Estas dos empresas se conocen como ISA e ISAGEN, la transportadora y generadora de energía. A continuación, vamos a seguir con la tan apreciada valoración de esta gran empresa, que cuenta con presencia en varios países de Latinoamérica y América Central. Para empezar, vamos a hablar de los supuestos. El primer supuesto es el supuesto de crecimiento en ventas, el cual lo tomamos primero con una noticia del diario El Tiempo, el cual nos dice que para el 2040 va a haber un crecimiento del 300% del consumo de energía. Eso sea por un nuevo mercado que está surgiendo, que es el de los vehículos eléctricos. También tomamos la variación del crecimiento en el PIB, que lo sacamos de Bloomberg, y la variación porcentual de la demanda de energía. Para esto lo ponderamos y tomamos en cuenta la importancia de cada uno en el crecimiento. El 50% lo tomamos como el consumo de energía proyectado, el 30% como la variación del crecimiento del PIB y el 20% como la influencia de esta noticia del crecimiento del 300%. Después sacamos el supuesto de los costos operacionales, los cuales se encuentran acá y se sacaron junto con las depreciaciones y amortizaciones como un porcentaje histórico de las ventas. Los costos operacionales terminaron con un promedio de aproximadamente 36% y las depreciaciones del 4.1%. Esto lo proyectamos de esta manera porque pudimos ver que las ventas a lo largo del tiempo se mantienen estables. Los ingresos netos, que fueron de aproximadamente 2.53%, los estimamos con respecto al PIB esperado de Colombia a largo plazo. Esto lo tomamos ya que McKinsey nos dice que estas cuentas son proyectadas pues, con el crecimiento de la economía. Siguiente, el supuesto de los intereses. Estos se estimaron con el costo de la deuda y con el saldo del mismo en el periodo anterior. El costo de la deuda lo hallamos y fue de aproximadamente 6.02% y se halló con la prima de riesgo país de 1.88%. Las empresas BBB en Estados Unidos, la probabilidad de default de aproximadamente 0.19% y el margen de pérdidas del 60%. Ya los intereses minoritarios de 16.09% y las inversiones de aproximadamente 13.19% con los otros activos de aproximadamente 14.7%. Se basaron en la mediana, ya que algunos de estos datos que observamos eran atípicos y no pudimos usar la media, ya que con estos datos atípicos esta misma se distorsionaba. El capital de trabajo se conformó conformado con las cuentas por cobrar, el efectivo operacional, las cuentas por pagar e inventarios. Se proyectó con el promedio histórico de los días, ya que pues estos también pudimos ver que se mantenían constantes a lo largo del tiempo. La inversión en activos fijos de 33.9% y los activos intangibles de 76.1% se proyectaron con la mediana y posteriormente se sacó la participación de cada uno de estos para encontrar el saldo. Esto se pueden ver acá. Los pasivos a corto plazo, los cuales son de aproximadamente 27.27%, la deuda a corto plazo de 20.79%,
y los otros pasivos de largo plazo, el 15.41% de deuda y el 24.96% de otros pasivos de largo plazo, al igual que los no corrientes de aproximadamente 21.38%, se tomó con el promedio histórico, ya que se puede ver que no fluctuaban mucho. Ya para las emisiones de acciones, las recompras de las mismas y las acciones en tesorería, estas se puede ver que se mantuvieron en cero, y esto pues se da ya por dos cosas. Primero que todo por la implicidad, y segundo porque es muy difícil proyectar estas cuentas, ya que la compañía no muestra recurrentemente los cambios de estas mismas. Y por fin, las utilidades retenidas en el patrimonio y el patrimonio de interés también permanecieron constantes. Bueno, a continuación hablaremos de la valoración de la compañía. Entonces, primero nos moveremos a algunos supuestos que están en la hoja del WACC. Entonces, a datos de mercado y actuales se recuperó la prima de riesgo del mercado, la tasa libre de riesgo, la prima de riesgo país y demás datos que se hallaron para calcular el CASUB-D. Adicional a esto, se recuperaron los datos de los comparables válidos con el objetivo de hallar el beta U, que es el riesgo propio del negocio de energía. Después de tener el caso U, utilizando el modelo CAPM, se estimó el caso U. Ya vamos a la valoración. Bueno, la valoración se realizó por los 4 métodos vistos en clase. Bueno, en un primer lugar tenemos tasa de impuestos del 30%, CASUB del 6.15%, CASUB del 9.93%, el no platin de más 1 de 10.602.432, la tasa de crecimiento potencial G del 4%, la cual se calculó aplicándole Fisher a la tasa de crecimiento real de la economía y su composición con la tasa de inflación esperada. El RONIC es de aproximadamente el 9.85%, el cual se calculó a base de los datos históricos. La IR del 40.62, igualmente a partir de los datos históricos, y el ROIC en T más 1, el cual nos dio de 19.24%. Entonces, en primer lugar tenemos la valoración por APB. Entonces, se descuentan los flujos de caja, que los recuperamos de la hoja de estados financieros, y los descontamos al caso U, asumido previamente. El valor de continuidad se calculó como lo hicimos en clase, y posteriormente se calculó también el beneficio tributario de la deuda, su valor de continuidad, y se descontó al caso U. Ya con la valoración, sumando el valor presente de los flujos de caja desapalancados y el escudo fiscal, obtuvimos el valor presente de la compañía. Es claro que primero se hace la valoración por APB para poder recuperar la estructura de capital después de dicha valoración, la cual tenemos en esta parte del video. Entonces tenemos el porcentaje de deuda, el porcentaje de equity, el CASUB-E, que lo recuperamos con la fórmula utilizando el teorema 2 de Modigliani-Miller, y posteriormente se calculó el WACC. Después del APB se calculó el valor de la compañía por flujo de caja libre descontado del WACC, el cual, como vemos, nos dio igual al método de valoración anterior, que es aproximadamente de 88.474.379. Cabe aclarar que todos estos datos están en millones. Después del flujo de caja libre descontado al WACC, tenemos la valoración por flujo de caja del accionista, la cual nos permite calcular el valor de mercado del patrimonio en estos momentos. Se descontó al caso E, hallado previamente después de la valoración por APB, y se le sumó la deuda para obtener nuevamente el valor de la empresa, que coincide con los dos métodos anteriores. Finalmente tenemos el método de valoración por WACC, ¿cierto?, el cual se calcula en base al NOPLAT, al capital invertido y al valor agregado, obviamente EVA,
y tenemos nuevamente que el valor de la compañía coincide con los anteriores. En esta hoja podemos ver el resumen de la valoración y nos da que el valor aproximado de la compañía es de 69.094, sabiendo previamente que el número de acciones en circulación es de 1.100 millones, y ya. Para empezar, debemos entender que la valoración da un precio muy superior al precio real de la acción. Esto es debido a altos cambios que ha tenido la empresa por proyectos grandes que ha cogido por fuera del país, como fueron unos proyectos en Brasil hace unos pocos años, lo que impulsó el ROIC a niveles pues, nunca antes alcanzados de más del 30%. Estos hechos causaron que la estructura de capital de la empresa se viera muy afectada. Entonces, entre los supuestos que nosotros tomamos, se asume que la estructura de capital se va ajustando hasta el nivel óptimo de 50% de deuda, ya que estaba con mucho capital propio, entonces estaba buscando alcanzar otra vez el nivel de deuda. El efectivo en exceso, pues calculado acá ya en las tablas, lo vemos un poquito pasado para los años de la estimación, pero esto es debido a los proyectos, ya que este proyecto se le estimó una vida útil de 10 años, lo que va a crear un alto flujo de efectivo para la empresa durante la vida útil de este proyecto. Y pues para el cálculo del valor presente del flujo de caja libre, el cual lo descontamos al WACC, pues tenemos estos que son los valores que usamos para la valoración en el año 2026 más el valor de continuidad. Y para el caso del flujo de caja del accionista también lo mismo. Podemos notar que para todos los flujos de caja la proyección es decreciente, y esto se debe a que el proyecto, cuando apenas es aprobado, es que tiene mayores ingresos y estos van decayendo, lo mismo que su rentabilidad, el ROIC de la empresa. Por otra parte, pues podemos ver que los cambios en KTNO y el cambio en CAPEX son muy crecientes. Son muy crecientes, en parte porque la compañía, para desarrollar estos proyectos, tienen que incurrir en un gran cambio en capital de trabajo, CAPEX y CAPEX. Ahora, el KTNO se mantiene en general constante, ya que estas cuentas, como vimos en los supuestos, tendían a mantenerse estables. Acá tenemos la estructura de capital, la cual, como se mencionó anteriormente, va decayendo. En esta gráfica podemos ver, al igual que como vimos previamente, con el flujo de caja libre descontado al WACC y el flujo de caja del accionista, cómo se comportan los valores presentes de los flujos en todos los años, siendo el de mayor peso el valor de continuidad. La cobertura de intereses en un principio se sube hasta niveles del 10, pero posteriormente se nivela al promedio histórico, que es alrededor de 4 y 6 veces el EBIT sobre los intereses. Esto quiere decir que la compañía es capaz de cubrir con el EBIT, que es la utilidad operacional, 6 veces los intereses. Acá vemos los márgenes. El margen operacional es el que está de color azul, mientras que el margen neto es el que está con color rojo, debido a los proyectos que obtuvo la compañía en el año 2015, 2016 y posteriormente 2017.
vemos que estos márgenes, aunque en un principio parecen altos, es debido a que le van a permitir a la compañía capturar mucho flujo de caja libre que podrá utilizar para hacer inversiones en capital de trabajo y CAPEX que le permitan adquirir más oportunidades en un futuro. El ROIC históricamente estuvo alrededor del 10%, un poquito más, 12%. En 2016 se disparó hasta superior al 35%, llegando a niveles cercanos al 40%. Posteriormente, para los periodos explícitos de proyección, de acuerdo a nuestros supuestos, vemos que decae hasta que finalmente en el 2026 se nivela a un poquito más del 20%. Esto debido a lo explicado anteriormente, y es que los proyectos, al ser ISA un monopolio natural, los proyectos cuando se conceden a este tipo de compañías se mantienen durante un periodo de tiempo y por eso la rentabilidad va disminuyendo. Acá podemos ver el costo ponderado de capital, el WACC, que vemos que en un principio pasa del 8,8% y decrece al 8,4%. Finalmente tenemos el comportamiento del precio de la acción en los últimos años. Actualmente el precio de la acción está alrededor de los 13.000 pesos. Bueno, ya culminando con la valoración, vamos a dar paso a la simulación, donde pues, afectamos la simulación en diferentes variables. Como lo que nos interesa saber es el precio de salida, el precio de la acción, vamos a afectar esta variable con las variables que son tasa de impuestos, crecimiento en ventas, costos operacionales, RONIC, prima de riesgo país y ya. Para la tasa, perdón, para las distribuciones de probabilidad nos basamos principalmente en los datos históricos pues, que tenemos. Para el crecimiento de las ventas se asumió una distribución normal con media alrededor del 7% y una desviación estándar alrededor del 5%. Esto pues debido a que muchos de los datos financieros suelen distribuirse similar a la normal y a que pues era la mejor distribución que se ajustaba a los datos históricos. Respecto a los costos operacionales, una variable más que afecta a la variable de salida, se asume una distribución triangular, ya que a partir de los datos históricos se puede inferir dicha distribución. Los datos se concentraban entre el 20% y el 50%, con una media del 36%. Al igual que los costos operacionales, la tasa de impuestos distribuye como normal, con un mínimo de 20% y un máximo del 40%. Pues no presenta mucha variación y tiende a concentrarse alrededor del 30%. Además, pues los valores por fuera del rango tienen una probabilidad de 0. Por otro lado, el RONIC se asumió con una distribución triangular debido a que, ante la carencia de información estadística, se podía afirmar una función de distribución de probabilidad. La distribución triangular suele ser la mejor opción, pues cuando no se tienen suficientes datos. La prima de riesgo del mercado, por el comportamiento de sus datos históricos, se infirió también una distribución triangular. De hecho, la gráfica histórica se ajustaba exactamente a esta distribución. La prima de riesgo del mercado, a partir de los datos históricos, se asignó una distribución arc-seno con un mínimo de 2% y un máximo de 7%. Finalmente, y al igual que la tasa libre de riesgo, la prima por riesgo país para efectos de la simulación se distribuye triangular, oscilando entre 1 y 3%.
Luego de correr las 1000 simulaciones, encontramos como media de la simulación 49.716, como mediana encontramos 41.135 y una desviación estándar de 35.471. Basados pues en la simulación y con una confianza del 90%, encontramos pues que los datos se concentraban en un intervalo de 18.769 y 103.831. Bueno, muchas gracias. Por último, pues como recomendación, pues basados en la simulación y la valoración que nosotros hicimos, es aconsejable comprar la acción de la compañía. Esto, pues acá basados en la valoración encontramos que puede alcanzar un valor alrededor de 5 veces del valor actual. Muchas gracias.